Para resumir, existen diversas formas para buscar al Señor y consultarle en oración. En algunos casos, algunos profetas, siervos de Dios, se conectan y entran en un estado de éxtasis, de profundidad y de relajación a través de la música. Muchos siervos de Dios, para poder conectarse con el Señor, para poder recibir una palabra de Dios, una de las maneras predilectas, favoritas, a través de una música instrumental de fondo, una música de oración. Es una de mis formas favoritas de poder comunicarme con el Señor. A mí me gusta mucho usar ese método. Y mi método favorito para poder consultar al Señor es cuando todas las veces que yo salgo a caminar. Yo no sé si les dije, pero yo soy el fundador de la Torre de Oración 24/7 Internacional, un grupo de hermanos intercesores que nos hemos unido para poder orar por la familia, por nuestros hijos y bueno, hice un compromiso con el Señor de poder estar por lo menos 1 hora por día, tener mi momento de oración. Y una de mis formas favoritas es salir a caminar, conectarme con la naturaleza, la luz del día y poder caminar por lugares donde hay mucho verde, donde hay mucha naturaleza, donde la creación del Dios se destaca por su belleza. Y en esos momentos yo me conecto con nuestro Padre Celestial, y ese momento donde yo puedo derramar mi corazón, comunicarme con Él, hablar con Él y poder consultarle sobre cuestiones muy importantes de la vida. Eso es algo que yo disfruto mucho y lo hago con mucho gozo y alegría, ¿no? Yo no sé tú, pero no existe una fórmula para poder decirte cómo buscar al Señor. Cada uno tiene su manera, ¿no? Si tú eres un iniciante, si recién comienza tu jornada en tu búsqueda de Dios, en tu relación con el Señor, quizás la forma más correcta de poder conectarte con las verdades del Señor y para que Él te pueda encarrilar por su camino es a través de las Sagradas Escrituras y a través del consejo sabio que te puedan dar ciertos consejeros, líderes cristianos, tus pastores, mentores que van a ser de mucha bendición para tu vida. Amén. Bueno, en el último segmento voy a hablar de 2 puntos muy interesantes, 2 situaciones extremas, y voy a hablar de qué sucede cuando las consultas, nuestras fuentes de consulta no son a Jehová. Y voy a hablarte también sobre cuando hacemos las cosas correctamente, cuando consultamos al Señor, cuáles son los beneficios de poder buscar y consultar al Señor en la forma correcta. Voy a hablarte en este punto sobre cuando la fuente de consulta no es hacia Jehová. Abre tu Biblia, por favor, en 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7. La Biblia dice que consultó el rey Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Por eso Saúl ordenó a sus oficiales: búsqueme una medium para que yo vaya a consultarla, pues hay una en Endor, le respondieron. Al final la Biblia dice que Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues él desobedeció su palabra y buscó el consejo de una medium en vez de consultar con el Señor. Mira qué fuerte que es esto, qué poderoso es esto. Por eso el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Buscó el consejo de una medium en vez de consultar al Señor. Amados, esto es un punto muy importante y quisiera destacarlo y quisiera que tú prestes atención, porque el principio de consultar al Señor es muy oportuno para los tiempos que vivimos, tiempos donde la gente se ha ido al extremo, donde en su interés por lo sobrenatural, por el mundo espiritual, para conocer el más allá, en vez de buscar la fuente correcta, termina consultando con fuentes equivocadas. Voy a hablarte del contexto, qué está pasando aquí en esta historia que encontramos en 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7. Después leí también 1 Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Los ejércitos adversarios estaban acampados en el borde norte de la llanura de Megiddo, en el norte de Palestina. El rey Saúl, cuando vio el tamaño del ejército enemigo, tuvo miedo.
Se turbó su corazón en gran manera. El terror del rey aumentó cuando consultó a Jehová, pero Jehová le respondió ni por sueño, no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entró en desesperación. Y en esa desesperación, Saúl al final dice, bueno, le voy a pedir a mis siervos para que busquen a una mujer que tenga espíritu de adivinación. Lo que hoy llamaríamos una medium espiritista. Aquí en Brasil abunda eso, es lo que más se encuentra en este país. El término hebreo traducido aquí es espíritu de adivinación, espíritu pitónico. Y la mayoría de los espíritas, que acá le llaman espíritas, los espiritistas, en los tiempos bíblicos eran mujeres, como de hecho lo son hoy en día. La Biblia de Jerusalén lo traduce como nigromante o pitonisa. Aquí lo que hace Saúl en este pasaje bíblico muestra la intensidad de lo alejado que él estaba de Dios y cómo eso le afectó su mente. Obviamente aquí no está pensando con claridad. Una vez que Saúl rechazó la verdad, era probable que cayera ante un engaño aún mucho más profundo. La Biblia aquí le dice que Jehová no le respondió. Saúl se va a buscar un mensaje profético de Dios en medio de su tribulación, pero no recibe ninguno. Así que él se desespera, así que él se vuelve entonces a la adivinación, a una medium. Él insiste en persistir en las costumbres impías en vez de seguir la dirección del Espíritu. Eso es lo que separa a los creyentes de la ayuda de Dios. Por eso invocarlo va a ser algo inútil, a menos que ellos se vuelvan de sus malos caminos. Dice la Biblia que algunos de los ancianos de Israel acudieron a consultar al Señor y se sentaron delante de mí, dice el profeta Ezequiel. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, habla con los ancianos de Israel y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho: así que ustedes vienen a consultarme, pues yo, su Señor y Dios, les juro que no les responderé. ¿Por qué el Señor a veces no responde? Hay momentos que Jehová no responderá en ciertas situaciones. El silencio de Dios, cuando nos topamos con el silencio de Dios, eso demuestra que hay probablemente una desobediencia en nuestro corazón. Probablemente ya Dios habló sobre el tema y no quiere volver a hablar. El silencio de parte de Dios hacia Saúl era una cosa muy, muy evidente. Ese silencio demostraba: Dios no siempre responderá a cualquiera que lo busque, mucho menos cuando la persona está en una posición de juicio, así como lo estaba el rey Saúl. El rey Saúl lo había rechazado a Dios y seguía rechazando la voluntad de Dios revelada con mucha anterioridad. ¿Cómo Dios le iba a responder? Como a Saúl no le importó obedecer a Dios en lo que ya sabía, Dios no le daría a conocer nada más. Por eso cuando rechazamos la palabra de Jehová, aún podemos ser consolados por el hecho de que todavía Él nos habla, pero conforme continuemos rechazando su palabra, puede ser que un día Él deje de hablarnos y perderemos incluso esa esperanza, ese consuelo. Amados, voy a dejar bien claro, mucha gente en los días de hoy busca consultar a través del ocultismo, quiere consultar y buscar guía, consejos, respuestas para sus problemas existenciales a través del ocultismo. Pero aquí voy a recordarte que la palabra de Dios dice que tales cosas como las cartas del tarot, aquellos que leen las palmas de las manos, los horóscopos, las tablas ouija, son intentos modernos de practicar ciertas formas de espiritismo y de adivinación. Son conexiones peligrosas con el demoníaco. Eso abre un portal al mundo de las tinieblas. Incluso cuando muchas veces se empieza como un espíritu de diversión, los cristianos, cada uno de los hijos de Dios que han hecho un pacto con Dios, no deben tener nada que ver con el ocultismo, con ninguna de las artes o prácticas ocultas. Nosotros necesitamos aprender a consultar al Señor, no al mundo de lo oculto. Así que mucho cuidado con eso.
Voy a hablarte ahora de una forma correcta de buscar a Dios. Acá mucha gente va a buscar, quiere una respuesta cuando le surgen problemas en la vida. Voy a presentarte aquí una situación cuando una persona hace lo correcto y en vez de desesperarse, salir a buscar cualquier tipo de fuente, de consulta para poder encontrar una salida, cuando lo hacemos debidamente al Dios a quien servimos. Entonces eso fue lo que hizo David. Hay una situación donde yo expongo esta clase, en una clase del curso de Restitución Divina, hablo sobre la restitución de David en Ziklag y cuento toda la historia con detalle, donde expongo el tema del principio de consultar al Señor, pero en menor escala como lo es esta enseñanza. Yo quisiera que por favor abras tu Biblia y leas conmigo cuando David consulta al Señor. David le consulta al Señor y le pregunta: ¿yo debo perseguir esa banda de malvados? ¿Podré darles alcance? Y el Señor le dije: ve tras ellos, porque les darás alcance y podrás liberar a los cautivos. Escucha bien lo que había sucedido aquí. Esta historia la vas a encontrar en 1 Samuel 30. Dice que los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag. Ziklag era la ciudad donde moraba David. Y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Ciertamente este episodio sucedió, pero no fue por accidente. Y Dios tenía un propósito para todo esto en la vida de David. Mientras que David y sus hombres estaban en el norte, intentando unirse al ejército filisteo, estaban comprometiendo sus valores, la propia ciudad de David, Ziklag, estaba totalmente desprotegida. Por eso fue que el ejército de los amalecitas fueron oportunistas y tomaron ventaja de una ciudad indefensa, la atacaron y le prendieron fuego. También se llevaron cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. La Biblia dice eso con detalle. No solo habían quemado la ciudad, pero sino que se habían llevado a las mujeres y los niños. Y entonces David, cuando vuelve a Ziklag, la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron la fuerza para llorar. Todo estaba perdido. A ese punto David ya no tenía nada más en que apoyarse. Nadie en Israel podía ayudarlo. Los filisteos no lo querían junto con él en su ejército. Toda su familia había desaparecido. Todo lo que poseía había sido robado, saqueado. Incluso hasta sus propios amigos se volvieron contra él. El pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el apoyo emocional que se había desvanecido. Con una sola excepción, quien estaba siempre allí era Jehová, el Señor. Y esa es la única y la mejor posición en la cual uno puede estar. Es la mejor de todas. Dice que David no solo lloró porque todos estaban perdidos, todo había sido saqueado. Él también lloró porque se sentía responsable por ello. Por eso David se angustió mucho. Había llegado al punto más bajo de su estado, descarriado en el que un hombre puede estar. David se sentía como el hijo pródigo, que ahora se siente en el chiquero. Todo apuntaba para un final fatídico. Pero la Biblia dice que David se fortaleció en Jehová, su Dios. Escucha bien, él recibió la fuerza y la sintió fluir a través de él. Y fue lo suficientemente valiente como para pedirla y recibirla de Dios. Antes de eso, no se veía a sí mismo como una persona débil, pero después de llegar a un pueblo quemado y fantasma, David supo que no era nada fuerte, sino que era débil y que él necesitaba desesperadamente de la fortaleza de Dios. Ahí es donde dice la Biblia que David se fortaleció en el Señor su Dios. Él no esperó hasta que alguien más lo fortaleciera. Yo quiero que te imagines este escenario. Imagínate que tú eres un soldado vencedor, llegas a tu casa y te encuentras con que tus seres queridos, tu familia, tu esposa, tus hijos no están más, desapareció y todo lo que había en tu casa es totalmente saqueado, robado. Es el colmo
del desastre para tu vida. Aquí la Biblia cuenta que el rey David no esperó a que alguien viniera a fortalecerlo. No dijo, bueno, Jehová, si quieres fortalecerme está bien, yo esperaré hasta aquí, hasta que tú lo hagas. Dice que David sabía que la fortaleza de Jehová estaba allí para los que esperan en él, así que él se fortaleció en Jehová su Dios. La fortaleza de Dios estuvo allí para David todo el tiempo, pero él la toma ahora para sí mismo y se fortalece en Jehová su Dios. Se fortaleció en el Señor. Aquí está el secreto cuando nosotros estamos en medio de una crisis. Hay una crisis, hay una situación imposible. Antes de tú hacer cualquier otra cosa, debemos acercarnos al Señor y fortalecernos en el Señor. ¿Cómo lo hizo David? Aquí la Biblia no especifica. Sé que él llama al sacerdote Abiatar, le pide que traiga su efod, y él en ese momento, antes de cualquier otra cosa, antes de tomar una decisión, él le consulta al Señor. Primero se fortalece en Jehová. Amados, esto es algo que debemos entender. No era ningún tipo de pensamiento positivo. Esta era la fortaleza del Dios viviente, haciéndose real en la vida, en el corazón de un hombre herido. Esta era la fortaleza para el reconocimiento, para quebrantamiento, fortaleza para arrepentimiento, para decidir recuperar lo que el enemigo les había robado. Era la misma fortaleza que un día levantaría a Jesús de los muertos. La Biblia dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Una vez que él se fortaleció, ahora era el momento de hacer algo con esa fuerza. Primero David usa esa fuerza cuando consultó a Jehová. De todo el tiempo que David pasó entre los filisteos, esta es la primera vez que leemos que busca a Dios de una forma activa. Durante este tiempo en donde David se había, en cierta forma, había comprometido su moral mezclándose con los filisteos, él simplemente no consultó a Jehová previamente. Él le dice: yo te ruego que me acerques el efod. David buscó a Dios con la ayuda del sacerdote, casi con toda seguridad, usando el urín y tumín, que eran parte del efod del sacerdote. Un efod, les dije recién, es probable que no fuera cualquier tipo de efod. Era el efod de un sumo sacerdote que contenía el pectoral del juicio integrado. Ese pectoral contenía una bolsa con dos piedras, como les dije ya, conocidas como el urín y el tumín. Cuando consultó David a Jehová, probablemente él le pidió a Abiatar que usara el urín y el tumín. Y él le hace esta pregunta: yo perseguiré a estos merodeadores, los voy a poder alcanzar a estos sinvergüenzas que vinieron a robarse nuestras familias. Amados, hubo un tiempo en el que David ni se hubiera molestado en siquiera hacer esas preguntas. Simplemente lo haría porque cuando un soldado es atacado, él simplemente contraataca. Pero al regresar de su descarrío, David entrega todo a Jehová. Nada se hace solo porque se hacía antes. Él consulta a Dios para todo. El principio de consultar a Jehová, eso era lo que distinguía a David de los demás. Era un estilo de vida para David. Escucha bien, yo te voy a decir algo importante que debes saber. Aquí David era un soldado guerrero, un profesional. Él no necesitaba, la verdad, de hacer esto. Como les dije en otro momento, él ni se hubiera molestado de preguntarle. Pero el estado de emocional de David era tan bajo, su autoestima estaba por los suelos, él se sentía derrotado y, como les dije, se sentía responsable por todo lo que había pasado. Entonces, él necesitaba de Dios. Sabía que ese tipo de batalla no era una batalla que podía depender de su fuerza, era una batalla que debía ser ganada por el Señor. Por eso le pregunta: yo lo voy a conseguir, ¿va a valer la pena mi esfuerzo en salir a buscar toda esta gente? ¿O mejor me quedo acá?
Ya en otras ocasiones él hace eso. El Señor le dice, no, no vayas. En otro pasaje de la Biblia hay una situación específica aquí que por falta de tiempo ya no me puedo expandir tanto por causa del tiempo, de la hora, pero sí en otra situación el Señor le dice, no, no vayas, persíguelos por un cierto lugar, y el Señor le concede la victoria al Señor contra los filisteos. Hay momentos donde Dios dice que sí, persíguelo, y otro momento dice, no, no vaya, porque no va a funcionar. En fin, quiero que te preste atención a estas cosas, porque es así, es importante consultar con el Señor. Entonces vuelvo a insistir, David se podía haber apoyado en su propia experiencia, en el conocimiento que también era un soldado y era un guerrero ya adiestrado para la guerra. No era cuando era adolescente que fue a luchar con Goliat. Ya habían pasado muchos años, Dios lo había librado muchas veces de los ataques del enemigo, de la persecución del rey Saúl. En fin, David era un soldado que realmente podía luchar cualquier batalla. No recuerdo que haya perdido ni una sola batalla. Las únicas batallas que perdía David eran las batallas con su familia, con sus relaciones personales y con ciertas situaciones donde no era bueno, donde no era habilidoso y no tenía carácter ni la conducta como para poder sobrellevar, como lo que le pasó con Betsabé. Yo vengo hoy a decirte hoy, mi hermano, que hay momentos en la vida que nosotros tal vez vamos a sentirnos tentados a querer apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia fuerza, pero David nunca hizo eso. A pesar de ser un soldado habilidoso, destemido, un hombre valiente que era capaz de cualquier cosa, dice que la Biblia que David asolaba las naciones vecinas, las tribus, todos los pueblos vecinos que no adoraban a Jehová. Era un peligro. David, todos le tenían miedo porque el Señor estaba con él, Jehová estaba con él. Entonces, escucha bien, por todo el talento que él tenía y con toda la habilidad y la destreza, aún así, él sentía que debía apoyarse en el Señor, debía consultar con Jehová. Nunca se te olvide, no te apoyes en tu propia prudencia, porque probablemente te va a ir mal, probablemente vas a terminar descarriándote y yendo por lugares donde Dios nunca te va a mandar que fueras. Así que presta atención a este punto importante. En fin, la palabra de Dios dice que David consultó al Señor y el Señor le dije, ve tras ellos, porque le darás alcance y podrás liberar a los cautivos. Hermanos, quiero terminar diciéndote que cuando el Señor le da esta respuesta, Dios le da a David una orden, le da una comisión, algo que tiene que hacer, le dice síguelos. Entonces Dios le dio a David una promesa con esa acción que él quería hacer, el actuar de David. Tú los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Le da una promesa, una esperanza. Amados, cuando Dios nos da algo que hacer, siempre, por lo general, también nos da una promesa con el paso de fe que debemos dar. Yo, para terminar, quiero decirte algo muy, pero muy importante. Si no aprendemos a escuchar la voz de Dios, si no hacemos de esto práctico, un hábito común en nuestra vida, vamos a estar siempre vulnerables ante el espíritu de engaño, de error y de mentira que asola a los cristianos en los tiempos actuales. Así como le sucedió a Josué y al pueblo de Israel cuando fueron engañados por los gabaonitas, lo mismo nos puede llegar a suceder a nosotros y nos puede costar muy caro si no aprendemos el principio de consultar con el Señor. Para consultar con el Señor debemos ser adiestrados en el arte de saber escuchar la voz de Dios, saber discernir las falsificaciones del enemigo, saber distinguir entre la verdad de Dios y las mentiras del diablo. Por eso es importante que hoy seamos entrenados, debidamente capacitados para oír la voz de Dios, que nosotros podamos crecer en nuestra comunión y nuestra relación con el Señor para poder ser guiados directamente por nuestro Padre Celestial, guiados por su Espíritu, guiados por el Espíritu
espíritu de verdad. Cuando nosotros aprendemos a consultar con el Señor, nos irá bien, seremos exitosos. Quiero compartir esta palabra con usted que es líder, que tal vez usted es un emprendedor, un hombre de negocios, un profesional, alguien que trabaja por su cuenta, alguien que trabaja con un consultor de venta. Me gusta la gente emprendedora que trabaja por su cuenta porque son personas que buscan mucho al Señor. Este principio es importantísimo. El principio de consultar al Señor continúa siendo un arma poderosa, una herramienta, un recurso en nuestras manos que nos va a ayudar a llegar muy lejos, que nos va a permitir crecer y pasar al próximo nivel. Yo vengo hoy a animarte a prestar atención a esta enseñanza, a aplicar este principio para tu vida, que tú puedas aprender a consultar con el Señor con los asuntos más importantes de tu vida. No te digo que te hagas un paranoico, ni un radical, ni una persona exagerada que no pueda usar el sentido común para las pequeñas decisiones. No te vayas al extremo. Eso no significa que para todo vas a tener que estar consultando con el Señor. Aquí son situaciones puntuales, situaciones de crisis, situaciones de emergencia, decisiones muy importantes que uno debe tomar. Si usted consulta con el Señor, siempre le va a ir bien. No existe cosa más poderosa que preguntar: ¿qué te parece, Señor? ¿Qué piensas tú, Señor? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No hay momentos en este momento de mi vida, he notado, ya para terminar te voy a decir esto. Yo amo tanto a mi esposa que yo no me atrevería en este tiempo a hacer nada sin consultar con ella, cuando me refiero a situaciones importantes de mi vida. Y la valorizo tanto a mi esposa, la respeto de tal manera que jamás me atrevería a tomar una decisión sin saber la opinión de alguien que es la otra mitad de mi vida, la parte importante, la costilla de mis costillas, la sangre, carne de mis carnes, ¿no? No sé cómo dijo, la persona más importante de mi vida después del Señor, ¿no? Que es mi familia. En este tiempo he aprendido mucho a aconsejar con ella, a tomar decisiones juntos. Hay veces que no nos ponemos de acuerdo, eso es normal, pasa lo mismo que con otras personas, pero amo tanto a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que en este momento siento que ellos deben ser partícipes. Dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y cuando yo escucho su opinión, me siento más seguro, más fortalecido para poder tomar una decisión. Lo mismo me pasa con mis hijos. Últimamente me he sentido guiado a poder consultar con ellos para cuestiones importantes sobre situaciones como emprendimientos, negocios, oportunidades, lo que fuera, asuntos de cualquier tipo, siempre que sé que es importante escuchar su opinión, me gusta poder consultar con ellos. Imagínate cómo se debe sentir el Señor de amado cuando tú le das lugar, el espacio en tu vida para poder consultar con Él las cuestiones importantes en lo que respecta a tu vida. Es como se debe sentir incluido, amado, y cómo el Señor se agrada de sus hijos cuando lo hacemos participar. Insisto una vez más, reitero, reconoce al Señor en todos tus caminos para que Él enderece tus veredas. Nunca te olvides de este principio. Esta es una de las partes más importantes de saber escuchar la voz del Señor. Nosotros no solamente debemos consultar, escuchar la voz de Dios, sino que el próximo paso es obedecer. De nada sirve que nosotros escuchemos, consultemos y no hagamos conforme a lo que la palabra de Dios nos indica, a lo que su Espíritu nos indica. El Espíritu Santo nos muestra, nos direcciona. Así que Él dice: oirás una palabra a tus espaldas, dice en una cierta traducción, que diga: este es el camino, anda por él, no desvíes a mano derecha ni a mano izquierda. Isaías 30, 21. Amén. Este es el tiempo de reconocer al Señor en todos nuestros caminos. Este es el tiempo de nosotros aprender a restaurar este fundamento, este principio que se perdió entre los escombros de las generaciones, a través de los siglos y milenios.
donde el hombre se acostumbró a apoyarse en su propia fuerza, se apartó de Dios y terminó guiando a la humanidad a un verdadero desastre. Hoy yo vengo a decirte que si restauramos este fundamento, este principio, para aplicarlo y lo aplicamos en nuestra vida, en todas nuestras decisiones, en nuestra vida cotidiana, nos va a ir muy bien y vamos a ser bien sucedidos. La historia de Ciclag, de David en Ciclag, dice que David lo recuperó todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Qué maravilloso. Y todo lo recuperó David. Su familia, todas las familias de los soldados, de todo el ejército. El Señor le restituyó todo. No solo eso, sino que derrotaron al enemigo y se quedaron con el botín de ellos, con el dinero que habían perdido, que había sido robado de ellos, con los bienes de ellos. Todo lo recuperó a David, más el botín que le pertenecía a los soldados amalecitas. Amén. Así que junto con la recompensa, el saber consultar con Jehová, dice, no hubo bien que por bien no venga. Todas las cosas ayudaron a bien. El Señor no solo les permitió recuperar a su familia, sino que el Señor los bendijo con el botín. Amén. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, Señor, Padre amado y querido, gracias por esta palabra. Yo te alabo, mi Dios, por toda esta revelación. Te agradezco por todas las enseñanzas de esta clase. Yo te pido perdón por todas las veces que he obrado sin consultar con el Señor. Yo te pido que me ayudes a practicar, a establecer este principio en mi vida, de que todas las cosas importantes jamás se me ocurra, Señor, apoyarme en mi propia prudencia, en el brazo de la carne. No permitas que eso suceda. Padre, yo te pido perdón. Renuncio a todo espíritu de independencia de Dios, de querer hacer las cosas en el brazo de la carne, de apoyarme en mi propio entendimiento, en mi propia experiencia. Dios, perdóname. Yo quiero, Señor, reconocerte en todos mis caminos, y yo sé que cuando eso haga, tú enderezarás mis veredas. Eso yo lo creo, lo declaro, Señor, y desde ya te agradezco en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amados. Bueno, muchas bendiciones, muchísimas gracias. Espero que esta clase te haya servido, te haya hecho reflexionar y meditar. A mí me habló mucho el Señor con todo esto. Me hizo recordar situaciones en mi vida donde yo tomé decisiones, donde no consulté con el Señor y me fue mal, me fue pésimo. Y cómo yo me regocijo por todas las veces que consulté con el Señor y obedecí lo que Él me dijo y funcionó. Amén. Así que bendito sea el nombre de Jesús. A Dios sea toda la gloria. Una vez más, gracias por acompañarnos. Por favor, inscríbete en el canal si todavía no lo hiciste. Dale un me gusta. Por favor, escríbenos un comentario. Comparte esta enseñanza con quien piensas que se va a beneficiar. Dale a conocer a aquellos que necesitan. Esta es la escuela bíblica Buenas Nuevas, la escuela bíblica online. Yo soy Alberto Conti, tu servidor. Estoy aquí, un mensajero de Dios que está aquí para poder servirte. Amén. Que Dios te bendiga inmensamente. Te espero en la próxima clase. Bendiciones. Hasta la próxima.